¿Has sentido alguna vez que el mundo entero se olvidó de ti? Que aunque diste todo, aunque fuiste leal, aunque sembraste amor, te arrancaron de raíz, como si no valieras nada. Así empezó esta historia. Con una traición silenciosa. Una promesa rota en un papel. Y un hombre bueno, con el alma rota, mirando al cielo sin entender por qué, era un hombre como cualquiera, sencillo, trabajador, de esos que todavía creen en la palabra. Pero lo que nadie sabía era que esa nobleza, que para muchos parecía debilidad, era en realidad su mayor fuerza. Porque cuando le quitaron todo, su tierra, su nombre, su familia, lo único que no pudieron quitarle fue el corazón. Y. Fue ese corazón el que, poco a poco, sin ruido, sin venganza, fue sembrando esperanza donde solo había dolor. Lo que pasó después, dejó a todo un pueblo de rodillas. Y a un país entero con la boca abierta. Porque cuando la justicia, la verdadera, la divina, la que viene de lo más profundo, toca la puerta, no hay mentira que aguante. No hay traidor que se esconda. Y no hay alma rota que no pueda volver a florecer. Esta historia no es solo de él. Es de todos los que han sido ignorados, traicionados, olvidados, pero que todavía se levantan cada día con dignidad en la mirada. Hoy te la voy a contar, con todo mi corazón. Pero te advierto algo, lo que vas a escuchar puede cambiarte para siempre. Nunca pensó que ese martes, soleado y con olor a pan recién hecho, terminaría siendo el inicio de su desgracia. Don Ernesto, hombre de campo, con sombrero de palma y voz pausada, solo quería ayudar a su compadre Tomás. Le firmó un papel sin leerlo, confiando como siempre. Es solo un trámite, le dijo Tomás, sonriendo con esa sonrisa que engañaba hasta a los perros. Pero lo que nadie sabía era que ese papel escondía una trampa cruel. El documento resultó ser una cesión de derechos de su terreno en Tepeji, la herencia de sus padres, tierra que él había sembrado desde los 15. Cuando fue al registro a hacer un trámite menor, la funcionaria lo miró raro. Pero usted ya no es dueño, le dijo, y le mostró los papeles. En ese momento, se le heló el cuerpo. No entendía nada, y la gente que estaba en la fila lo empezó a mirar con lástima. Corrió a buscar a Tomás, pero ya no vivía donde siempre. Se fue con una mujer joven, le chismeó doña Trini desde la reja, mientras escupía las semillas de su tuna. Ernesto no lo podía creer. ¿Cómo era posible que su compadre, el del bautizo de su hijo, lo hubiera traicionado así? Y lo peor, no tenía pruebas, no tenía abogado, no tenía ni dinero para uno. Ese día empezó a caminar como alma en pena por el pueblo. Lo veían pasar con su camisa beige deslavada y sus huaraches polvosos, sin rumbo, sin ganas de nada. Rosa, la del estanquillo, le ofrecía café de vez en cuando, pero él apenas si levantaba la mirada. A ese lo embrujaron, decía la gente. Pero la brujería no tenía nada que ver con la traición. En la plaza, los niños que antes le pedían cuentos ahora se escondían. Y los adultos bajaban la mirada. Su nombre, que antes se decía con respeto, ahora era murmurado con pena. Nadie se atrevía a hablarle de frente. Solo Carmen, una vecina viuda, se atrevía a decirle: «Don Ernesto, no deje que lo pisoteen». Pero él ya no era el mismo, las noches eran peores. Se acostaba en su catre mirando el techo de lámina, con el corazón hecho pedazos. A veces, soñaba con su padre, aquel hombre duro pero justo, que le enseñó a no agachar la cabeza. «No seas cobarde, hijo», le decía en sus recuerdos. Pero, ¿cómo pelear contra algo que no entendía? La noticia del terreno perdido empezó a esparcirse como pólvora. Algunos decían que lo vendió por borracho. Otros, que lo perdió en una apuesta. Nadie se imaginaba la verdad. Y lo más duro era escuchar a su propio hijo, el mayor, decirle: «Papá, ¿cómo pudiste ser tan ingenuo?». Eso lo quebró más que cualquier insulto. Intentó ir a la presidencia municipal. Lo atendieron de mala gana. «Eso ya está firmado». «Señor», le dijeron sin mirarlo. Cuando quiso explicar, lo interrumpieron. «Lo sentimos, no podemos hacer nada». Salió de ahí sintiéndose invisible. Como si su vida entera ya no valiera nada, caminó hasta el panteón. Se sentó frente a la tumba de su madre. Le habló bajito, como si pudiera escuchar desde el más allá. «Me fallaron, ama, pero también te fallé». Sus lágrimas cayeron sobre la tierra, donde una flor silvestre crecía sin permiso.
y en ese silencio, algo dentro de él empezó a sacudirse, como una semilla queriendo germinar. Lo que aún no sabía era que esa semilla, regada con dolor, pronto daría fruto. Un fruto inesperado. Porque en la esquina más olvidada del pueblo, alguien estaba por extenderle una mano. Y ese gesto, tan simple, iba a cambiarlo todo. Dicen que lo más duro no es perderlo todo, sino ver cómo la gente que te conocía de toda la vida deja de verte igual. Don Ernesto ya no era el hombre honesto del campo, ahora era el que se dejó engañar. En el mercado, las miradas se clavaban como agujas. «Ay, pobrecito», murmuraban, pero nadie se acercaba a preguntar. El juicio más cruel no es el de un juez. Es el de los vecinos. En la iglesia, donde solía dar las flores los domingos, ya nadie lo saludaba con aprecio. El padre le dio la mano con prisa, como quien no quiere que lo vean cerca. Las señoras de rebozo apretaban sus bolsas al cruzarse con él, como si su tristeza fuera contagiosa. Y los jóvenes lo imitaban, cruzaban la calle al verlo venir. Así empezó el verdadero castigo. Hasta su compadre Eusebio, que tantas veces compartió mezcal con él, se hizo el desentendido en la fila de las tortillas. «No te metas en líos, compa», dijo bajito, sin mirarlo a los ojos. La gente no quiere verdades incómodas cerca. Prefieren vivir creyendo que todo tiene una explicación fácil, aunque sea mentira. La soledad, en esos días, se volvió su única compañía. Su hija menor, Lupita, dejó de visitarlo. «Es que la gente habla, papá, y yo tengo que cuidar mi trabajo», le confesó un día entre lágrimas. Él no la culpó. Sabía que la vergüenza se colaba hasta los huesos, aunque no fuera culpa suya. A veces, prefería pensar que era un castigo de la vida, pero, ¿por qué tan injusto? Lo peor fue cuando vio a unos niños jugar al Don Ernesto robado. Usaban un sombrero viejo y fingían llorar por una tierra perdida. Los escuchó desde su ventana. Se quedó quieto, sin respirar, con el alma hecha trizas. No eran culpables, claro que no, pero dolía. Dolía como 1000 agujas en el pecho. En la fonda, doña Chelito ya no le fiaba como antes. «Usted me entiende, don», decía, acomodándose el delantal. Y sí, él entendía. Entendía que la gente teme más al escándalo que a la mentira. Que es más fácil juzgar que preguntar. Que la dignidad, a veces, pesa más que el hambre. Un día intentó explicar su versión en la tienda de abarrotes. Nadie dijo nada. Solo lo escucharon con caras largas y ojos bajitos. Al terminar, un silencio pesado se quedó flotando. «Bueno, quién sabe», soltó uno, como sentencia. Y. Volvió a quedarse solo, más solo que nunca. Como un fantasma que camina entre los vivos, lo único que no perdió fue su rutina. Cada mañana, se levantaba, barriendo el frente de su casa, aunque nadie pasara a saludar. En la tarde, regaba unas plantas que medio crecían. Era su forma de resistir, de no rendirse, de recordarle al mundo que seguía ahí, aunque nadie lo notara. Un día, mientras limpiaba su vieja bicicleta, escuchó a Carmen, la vecina, decirle bajito: «No les hagas caso. Un día todos sabrán la verdad». Esa frase fue como una brasa en el pecho. No lo animó del todo, pero tampoco lo dejó caer. Porque a veces, una sola voz amable puede sostenerte cuando todo lo demás se derrumba. Lo que don Ernesto aún no sabía, era que la vida estaba por darle un guiño. Que alguien, desde el rincón más inesperado, iba a cambiar el rumbo de todo. Y que, aunque el pueblo lo condenara, todavía existía una verdad que nadie podía enterrar. El día que lo despidieron del molino fue el más gris del año. Llovía con rabia, como si el cielo también estuviera harto de tantas injusticias. «No es personal, don Ernesto, es que ya no confiamos», le dijo el encargado, sin levantar la vista. Él se quedó parado, con las botas mojadas y el alma empapada. No sabía qué dolía más, perder el trabajo o la vergüenza que sentía. Intentó buscar otro empleo, pero todos cerraban las puertas apenas escuchaban su nombre. «Aquí no necesitamos problemas», le decían con una sonrisa fingida. Las calles de su pueblo, que conocía como la palma de su mano, ahora parecían un laberinto sin salida. Cada esquina tenía un recuerdo, y cada recuerdo, una puñalada. La caída no era solo económica, era del alma. Los ahorros se fueron como agua entre los dedos. Pagó el recibo de luz,
compró lo básico, y después, nada. Las monedas en su cajón se hicieron pocas, y el refrigerador, un eco triste. Su radio dejó de sonar por falta de pilas, y el silencio se instaló en su casa como un huésped incómodo. Hasta los pajaritos que lo visitaban parecían haberlo olvidado. Tuvo que vender su reloj de bodas, ese que guardaba desde que su Carmen vivía. Lo llevó a la casa de empeño de la colonia vecina, donde nadie lo conociera. ¿Esto no más?, preguntó el joven del mostrador, sin saber que en sus manos tenía un pedazo de historia. Sí. Con eso basta, murmuró Ernesto, con la voz quebrada. Las noches ya no traían descanso. Se acostaba y pensaba. Lo invitaron a una posada en diciembre, por compromiso más que por cariño. Fue, con su camisa limpia y su mejor actitud, esperando sentirse parte de nuevo. Pero lo sentaron lejos, junto a los que nadie conoce. Las risas sonaban como cuchillos. Y las miradas le recordaban que ya no era uno de los suyos. Volvió temprano, caminando solo bajo las luces navideñas. Su hermana mayor, que vivía en León, le mandó una carta. Decía que no podía ayudarlo, que la situación estaba difícil. Ernesto no esperaba dinero, solo una palabra de consuelo. Pero ni eso recibió. Leyó la carta una y otra vez, como si de tanto leerla fuera a cambiar. Pero no. Las palabras eran frías, secas. Como su suerte, los domingos, cuando más extrañaba a sus hijos, se sentaba en el zaguán y veía pasar a las familias rumbo al parque. Mamás con niños, papás con helados, risas por todos lados. Y él, ahí, con su chamarra vieja y sus ojos llenos de recuerdos. Recordaba cuando los suyos eran pequeños. Cuando todo parecía eterno. Cuando todavía había tiempo, y en medio de esa caída sin fondo, cuando ya no esperaba nada, ocurrió algo pequeño. Una carta debajo de la puerta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo decía, no estás solo. Sigue adelante. Pronto sabrás por qué. Esa nota fue como una chispa en la oscuridad. Porque a veces, basta una sola luz para encontrar el camino. Las noches llegaron a ser más crueles que los días. Mientras el pueblo dormía, don Ernesto revivía todo una y otra vez. Se sentaba en su cama de madera, con la espalda encorvada, mirando al techo como si ahí estuvieran las respuestas. Pero lo único que encontraba era silencio. Un silencio espeso, lleno de preguntas sin resolver. Los recuerdos venían como oleadas. El día que sembró su primer maíz, la risa de su hija cuando aprendió a andar en bici, las serenatas con sus amigos. Todo parecía tan lejano, tan irrecuperable. Cerraba los ojos y escuchaba el eco de esas memorias. Y entonces, sin querer, las lágrimas se le escapaban. Llorar no era de débiles. Era de los que todavía sentían. La impotencia le apretaba el pecho como un nudo. ¿Por qué nadie lo escuchaba? ¿Por qué todos asumieron lo peor? A veces, pensaba en gritar su verdad por las calles, con un altavoz si era necesario. Pero luego se detenía. ¿Quién lo creería? En un mundo donde la imagen pesa más que los hechos, él ya estaba condenado. Se levantaba a medianoche, caminaba descalzo por la casa, tocando las paredes como si fueran viejas amigas. Cada rincón guardaba una historia, cada grieta, una tristeza. En la cocina, se servía un café frío. No por gusto, sino por costumbre. Y en cada sorbo, intentaba calmar ese fuego interno que no lo dejaba dormir. Una madrugada encontró la caja de cartas que su esposa le había escrito. Las leyó una por una, como si ella aún estuviera ahí. Eres más fuerte de lo que crees, decía una. No te rindas, mi viejito hermoso, decía otra. Se le arrugó el corazón. El olor del papel le trajo su perfume. Y por un momento, sintió que ella lo abrazaba. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si quisiera llevárselo todo. Pero dentro de él, algo se resistía a caer del todo. Había una vocecita terca que decía, no te acabes, Ernesto. Esa voz no venía de él, venía de la memoria de su madre, de los consejos de su padre, de los cuentos que contaba a sus hijos. De todo lo que alguna vez fue. Las lágrimas ya no le daban pena. Las dejaba correr, como quien riega la tierra seca con la esperanza de que algo florezca. A veces hablaba solo, preguntando cosas al aire. ¿Dónde quedó la justicia?
carajo?, decía con rabia. Y el eco le respondía con silencio. Pero en ese silencio empezaba a nacer una idea. Una noche, mientras veía la luna desde su ventana, recordó algo que su abuelo solía decir: cuando todo se oscurece, es porque algo grande está por nacer. Esa frase lo sacudió. No como un consuelo barato, sino como una promesa. Como si el universo le dijera que todavía había capítulos por escribir. Se prometió que, aunque nadie lo creyera, él seguiría buscando su verdad. Que no iba a morirse con esa espina en el corazón. Que no dejaría que su historia terminara así, con la cabeza agachada. Apretó los dientes, se secó el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin llorar. Había dolor, sí. Pero también una chispa de decisión. Lo que don Ernesto no imaginaba era que, mientras dormía esa noche sin lágrimas, alguien más también tenía insomnio. Alguien que estaba escarbando en papeles viejos, buscando respuestas. Alguien que aún creía en la justicia. Y ese alguien, muy pronto tocaría a su puerta. Fue una mañana fresca, de esas que huelen a tierra mojada y pan dulce. Don Ernesto estaba barriendo el patio cuando escuchó un golpe en la reja. Era Matilde, la hija de su compadre Eusebio, una joven callada que apenas hablaba con nadie. «¿Puedo pasar, don Ernesto?», dijo bajito, con los ojos llenos de algo difícil de nombrar. Él, extrañado, solo asintió. Matilde traía una bolsa con pan y un sobre amarillo. «Mi papá está muy enfermo, y antes de que se le apague la voz, me pidió que le diera esto», explicó. Don Ernesto se quedó helado. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una copia del documento que Tomás le hizo firmar, y una carta escrita de puño y letra. Era una confesión. En la carta, Tomás admitía haberlo engañado. Explicaba cómo lo presionaron unos tipos de fuera, cómo necesitaba dinero para una deuda, y cómo usó la confianza de Ernesto para resolver sus propios líos. «No supe cómo enfrentar lo que hice, por eso me fui», decía. Las letras eran torpes, como escritas con vergüenza. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Matilde también llevaba una libreta. Era el diario viejo de su padre, donde había apuntado fechas, nombres y detalles del engaño. «No sé si esto sirve, pero creo que usted merece justicia», dijo. Con sinceridad. Él la miró con ternura. No era solo un acto de valentía, era una señal. Una luz entre tantas sombras. Con esos documentos, Ernesto sintió que podía respirar otra vez. Fue con Carmen, la vecina que siempre le tendía la mano. «Esto es oro, don Ernesto». «Hay que moverse ya», dijo ella, poniéndose su rebozo como quien se alista para la guerra. Entre los dos, comenzaron a trazar un plan. La esperanza ya no era solo una palabra. Carmen conocía a una abogada joven que ayudaba casos de injusticia en comunidades rurales. Se llamaba Regina, y era hija de una amiga de la infancia. Regina llegó una tarde, con su mochila llena de papeles y una mirada firme. Escuchó todo con atención. «Usted tiene un caso, don Ernesto, y yo lo voy a acompañar hasta el final», le aseguró. Por primera vez en meses, Ernesto sintió que no estaba solo. Ver a Regina hablar con tanta claridad le devolvió algo que creía perdido: dignidad. «Vamos a comenzar con una denuncia formal, y después presionamos con medios locales», explicó. Carmen sonreía, orgullosa. «Se lo dije, Ernesto, usted no estaba acabado». El proceso era largo y cansado. Cada cita era un recordatorio del daño, pero también un paso hacia la justicia. Regina consiguió que un periodista de la radio local contara el caso. La voz de Ernesto empezó a ser escuchada. Y donde antes había murmullos, ahora había atención. La gente comenzaba a preguntarse si, quizás, se habían equivocado con él. Matilde siguió visitándolo. Le llevaba dulces de guayaba y libros de poesía. «Mi papá no puede hablar, pero escucha todo, y llora cuando mencionan su nombre», le confesó un día. Ernesto, conmovido, le tomó la mano. «A veces, la redención llega en el momento menos esperado», murmuró, con los ojos húmedos, y justo cuando parecía que las cosas se encarrilaban, un sobreoficial llegó por debajo de la puerta. Era una notificación judicial, pero no era lo que él pensaba. Lo que decía ese papel tenía el poder de cambiar todo el rumbo. Otra verdad, más profunda y peligrosa, estaba por salir a la luz,
El sobreoficial que llegó aquella tarde no traía amenazas ni rechazos. Traía una cita con un juez de distrito. Se admitió su denuncia, don Ernesto, dijo Regina, con una sonrisa que no pudo contener. Ese pequeño papel era más que tinta y sellos, era la señal de que su voz finalmente sería escuchada. Y con eso, el valor empezó a regresar. Ernesto ya no caminaba con la mirada baja. Volvía a usar su sombrero bien puesto, como en los viejos tiempos. En el pueblo, algunos comenzaban a verlo distinto. No con lástima, sino con cierta sorpresa. ¿Y si todo fue verdad?, murmuraban. El juicio del pueblo empezaba a tambalear. Cada día, Regina lo visitaba con nuevas estrategias. Le explicaba los pasos legales con paciencia. Carmen llevaba atole y pan para todos. Esto no es solo un caso, es una batalla por la verdad, decía la abogada. Y Ernesto, que antes no entendía de leyes, ahora hablaba de amparos y peritajes con convicción, volvió a escribir en su cuaderno viejo. Apuntaba recuerdos, fechas, frases de su padre. No quería que nadie más viviera lo que él pasó. Si esto ayuda a otros, ya habrá valido la pena, decía mientras anotaba. Su historia empezaba a tomar forma, no solo como víctima, sino como testimonio de fuerza. El día de la primera audiencia fue un torbellino. Viajó en camión con Carmen y Regina hasta la capital del estado. Iba nervioso, claro, pero también firme. Cuando le pidieron dar su testimonio, respiró hondo y habló. En el pueblo, las cosas cambiaban. Rosa le regalaba pan sin cobrar. El padre lo invitó a misa de nuevo. Su hija Lupita vino a verlo, con los ojos llenos de culpa y el corazón apretado. «Perdóname, papá, tenía miedo», le dijo, abrazándolo fuerte. Y aunque dolía, él solo respondió, «Tú estás aquí, eso basta». Matilde seguía siendo su ángel silencioso. Lo animaba, lo escuchaba, lo acompañaba. Carmen, incansable, se volvió casi su hermana. Y Regina, con su temple firme, se convirtió en una especie de hija postiza. Entre todos, tejieron una red de apoyo. Una red hecha de dignidad, memoria y esperanza, pero justo cuando el juicio parecía inclinarse a su favor, un nuevo personaje apareció. Alguien del pasado. Alguien que tenía las llaves de un secreto mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Y esa aparición, lo cambiaría todo. Fue un jueves nublado cuando tocó la puerta una mujer que nadie esperaba. Se llamaba Amalia, con arrugas firmes y mirada decidida. «¿Es usted don Ernesto?», preguntó, con voz firme. «Tengo algo que decirle, algo que puede cambiar todo». Y en ese instante, el mundo se detuvo por unos segundos. Amalia era la hermana mayor de Tomás, el compadre traidor. Vivía en Veracruz, lejos del escándalo, pero enterada de todo. «Yo le dije a mi hermano que un día esto se sabría. Y que usted no merecía lo que le hizo», soltó, bajando la vista. Traía una carpeta en las manos. Dentro, había más que papeles, había la verdad. Los documentos eran copias de transferencias, firmas falsas, conversaciones impresas. Amalia, por años, guardó todo eso por miedo, pero ya no podía más. «Mi conciencia no me deja dormir, y quiero enmendar lo que pueda», confesó. Ernesto la escuchaba sin hablar, con las manos sudando. Era demasiada información, y una bomba. A punto de estallar. Entre los papeles, había algo devastador. Tomás no solo vendió el terreno. Lo hipotecó ilegalmente para cubrir deudas con gente peligrosa. Incluso falsificó otras firmas, incluyendo la de un notario retirado. Amalia también entregó una grabación antigua, donde él reconocía todo en una charla casual. «Yo lo hundí, pero él era como un hermano», decía la voz. Regina no daba crédito. «Con esto ganamos el caso y abrimos una investigación más grande», aseguró. Carmen lloró al escuchar la grabación. «Ay, Tomás, ¿cómo fuiste capaz?», murmuraba. Ernesto se mantuvo en silencio largo rato, como procesando cada palabra. Luego se levantó, caminó al jardín, y se sentó a mirar las nubes. La aparición de Amalia fue como un relámpago en mitad de la tormenta. Desnudó la verdad sin adornos. La historia, que parecía haber llegado a su clímax, en realidad apenas comenzaba su punto más alto. Porque ahora, no solo era un caso de justicia, era una red de corrupción que implicaba a más personas del
pueblo. En la siguiente audiencia, Regina presentó todo el nuevo material. El juez pidió una prórroga para revisar la evidencia. La sala entera enmudeció cuando se escuchó la grabación. Algunos vecinos presentes comenzaron a llorar. Otros salieron, avergonzados. Porque ahora no había forma de negarlo, don Ernesto había dicho la verdad desde el principio. Los medios volvieron con más fuerza. El caso de Ernesto se volvió nacional. El hombre que luchó contra el olvido y ganó, decía un titular en una revista importante. Gente de otras comunidades le escribía cartas. Gracias por no rendirse, don Ernesto, decían algunas. Y él las leía con lágrimas, sintiendo que su lucha no era solo suya, pero entre tanta luz, también surgieron sombras. Personas involucradas. En la estafa empezaron a mover hilos. Hubo amenazas sutiles. Regina fue seguida una noche. Carmen encontró su ventana rota una mañana. Ernesto sabía que había tocado algo más grande de lo que imaginaba. Pero ya no había marcha atrás. Lo que venía era más que justicia, era enfrentar a los poderosos. Y aunque el miedo asomaba, ahora Ernesto tenía algo que antes no, un ejército de corazones valientes a su lado. Porque cuando la verdad sale a la luz, ni la oscuridad más profunda puede esconderse por mucho tiempo. El día del juicio final llegó con un amanecer distinto. El cielo, nublado pero sereno, parecía contener la respiración. Don Ernesto se puso su camisa blanca planchada, la misma que usó en la boda de su hija. Carmen le amarró bien el rebozo y le dijo al oído: hoy es tu día, compadre. Y. Al fondo, los gallos cantaban como anunciando justicia. La sala estaba llena. Vecinos, reporteros, estudiantes de derecho, todos querían presenciar lo que por años se había ocultado. Regina organizaba los documentos con precisión quirúrgica. Amalia, sentada junto a Ernesto, sostenía su rosario con fuerza. Y cuando el juez pidió silencio, se hizo un silencio que dolía. Las pruebas eran contundentes. Grabaciones, testimonios, documentos oficiales, firmas comparadas. Cada palabra desarmaba la mentira. Ernesto hablaba con voz firme, sin titubeos. Ya no era el hombre quebrado por la injusticia. Era el hombre que se había reconstruido desde las ruinas. Y su verdad, ahora, tenía eco en todo un país. El juez levantó la mirada y habló: este tribunal reconoce la inocencia del señor Ernesto Martínez y ordena la restitución inmediata de sus derechos sobre la propiedad. La sala estalló en aplausos. Carmen lloraba a mares. Regina sonreía con los ojos. Y Ernesto solo cerró los ojos y murmuró: gracias, mamá, gracias por no soltarme. Los noticieros dieron la noticia esa misma tarde. Justicia para don Ernesto, decían las pantallas en todo México. En Puebla, una señora encendió una veladora en su nombre. En Morelia, un grupo de estudiantes compartió su historia en redes. En Guadalajara, una radio comunitaria le dedicó una hora completa. Ernesto se volvió símbolo, pero él no se dejó marear por la fama. Volvió a su casa, barrió su patio, regó sus plantas, se sentó en su banquito de siempre. Los niños ahora lo saludaban con respeto. Las vecinas volvían a dejarle tamales en la reja. Siempre creímos en usted, decían algunas, aunque él sabía que no era cierto. Pero sonreía igual, recuperó su terreno, pero también algo más valioso, su voz. Decidió sembrar maíz de nuevo, como cuando era joven. Invitó a niños del pueblo a aprender con él. La tierra enseña, y también perdona, decía. Y. Cada tarde, con el sombrero puesto, guiaba a los pequeños como un sabio viejo. Ya no era el hombre señalado, era el maestro del pueblo. Recibió invitaciones para dar charlas. Una universidad en Oaxaca, una fundación en Chiapas. En cada lugar, contaba su historia con sencillez, con pausas que calaban hondo. La justicia llega tarde, pero llega, repetía. Y la gente se quedaba en silencio. Porque lo que decía no era teoría, era verdad vivida. Matilde, ahora más cercana que nunca, decidió estudiar derecho. Usted me inspiró, don Ernesto, le dijo. Con orgullo. Él la abrazó como a una nieta. Carmen, por su parte, organizaba charlas comunitarias sobre derechos agrarios. La semilla que Ernesto sembró con dolor, ahora florecía en muchas partes, pero entre los abrazos y reconocimientos, Ernesto sabía que aún faltaba algo.
Una conversación pendiente. Una visita que dolía. Porque a veces, el perdón duele más que la traición. Y él estaba listo para enfrentar ese último capítulo. El reencuentro no fue en un juzgado, ni en la plaza del pueblo. Fue en un cuarto modesto, con paredes descascaradas y olor a alcohol medicinal. Tomás, el compadre, estaba postrado en una cama, los ojos apagados, la voz casi ausente. Amalia lo había llevado hasta ahí, con la esperanza de cerrar un ciclo. Ernesto cruzó la puerta con el corazón latiendo fuerte, no fue fácil verlo. Aquel hombre que un día fue como un hermano, ahora era solo un reflejo del que fue. Flaco, demacrado, sin el brillo de la malicia, sin nada que ocultar. Te fallé. Y me fallé, murmuró Tomás, con la mirada clavada en el piso. Ernesto respiró hondo. Sabía que esa escena no era para vengarse. Era para sanar. Yo te creí como a un padre, dijo Ernesto, sin levantar la voz. Te abrí mi casa, te confié mi historia, y tú me la arrebataste. Tomás cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. Amalia lloraba en silencio. En la esquina del cuarto. Y el reloj marcaba el tiempo, un tiempo que ya no se podía recuperar. Tomás intentó hablar, pero le ganó el llanto. No sé cómo pedirte perdón, solo sé que ya no tengo fuerzas para otra cosa que no sea esto. Ernesto se acercó. Lo miró con ojos cansados, pero nobles. Yo tampoco tengo fuerzas, pero sí tengo algo que tú perdiste hace mucho. Paz. Y en ese momento, se hizo un silencio que lo cubrió todo, no hubo abrazos, ni escenas de película. Solo dos hombres enfrentando sus errores, su pasado, sus decisiones. Ernesto puso una mano sobre el hombro de Tomás. No te maldigo, compadre, pero tampoco olvido. Y esa frase, más que dura, fue justa. Porque el perdón no borra. Pero sí libera. Al salir, Amalia lo abrazó. Gracias por venir, le susurró. Él no respondió. Solo asintió con la mirada perdida en el horizonte. Caminó de regreso sin prisa, sintiendo cada paso como una despedida. No solo de Tomás, sino de todo lo que representó ese capítulo. Era como soltar una piedra que cargó, pero mientras sembraba un nuevo surco en su tierra recuperada, algo dentro de él vibró distinto. Una sensación suave, cálida, como un anuncio. Porque lo que estaba por llegar no era justicia, ni perdón, era algo aún más profundo. Un nuevo comienzo. Los días volvieron a tener ritmo, pero ya no eran los mismos. Cada mañana, Ernesto se ponía su sombrero, tomaba su bastón de ocote y salía a caminar por su tierra recuperada. Las huellas de sus pasos parecían cicatrices. Sanadas sobre el campo. Plantó frijol, maíz y calabaza. No por necesidad, sino por memoria. Los niños del pueblo se acercaban a ayudarlo. ¿Y este surco, pa, qué es, don Ernesto?, preguntaban con ojos brillantes. Él respondía con paciencia, como quien cuenta un secreto de familia. Pa, que nunca olvides que de aquí viene la vida, mi hijo. Y los niños reían, sin saber que estaban aprendiendo más que agricultura, estaban aprendiendo dignidad. Carmen organizó una pequeña biblioteca comunitaria en su casa, con libros que la gente donaba. Ernesto le prestó su cuaderno viejo, ese, donde escribió todo lo que vivió. Alguien tiene que leer esto un día, dijo. Y así, su historia comenzó a viajar de mano en mano, de boca en boca, como los cuentos de antes. Regina lo visitaba una vez al mes. A veces solo para saludar. A veces para traer noticias de otros casos que estaban ayudando gracias a su testimonio. Usted abrió camino, don Ernesto, le decía con una sonrisa. Él solo bajaba la mirada, como quien no se acostumbra al reconocimiento. Pero en el fondo, se sentía útil otra vez. Matilde, ya en la universidad, le escribía cartas desde la ciudad. Estoy estudiando lo que usted me enseñó sin querer, justicia con corazón, decía en una de ellas. Ernesto las leía con un orgullo sereno, como si fueran flores que él mismo hubiera sembrado. Y guardaba cada carta en una caja de zapatos, como tesoros. Un día, durante la feria del pueblo, lo invitaron a dar unas palabras. Subió al templete con paso lento pero firme. No soy nadie especial, solo alguien que no se dejó morir en vida, dijo. La gente aplaudió con fuerza. Algunos lloraban. Y en ese aplauso, él sintió que su historia ya no le pertenecía. Solo a él, la casa ya no parecía triste.
Había flores en las ventanas, aromas de café y canela en las tardes, y visitas constantes. Rosa traía empanadas, don Hilario le ofrecía arreglarle el techo, los niños pintaban dibujos para él. Se volvió el abuelo de todos. El consejero. El hombre que lo perdió todo, y aún así, no perdió el corazón, a veces salía a mirar las estrellas, como en los peores tiempos. Pero ahora no buscaba respuestas, solo agradecía. Gracias por dejarme llegar hasta aquí, murmuraba al cielo. Y en ese susurro había un rezo, una despedida, un comienzo. Porque no siempre sé. Empieza desde cero, a veces empieza desde el alma, el dolor no desapareció. Solo se volvió más liviano, más sabio. Aprendió que la vida no es justa, pero siempre ofrece caminos. Que el amor no borra el pasado, pero lo redime. Y que la memoria es una semilla que florece cuando la contamos. Por eso seguía narrando su historia. Porque mientras alguien la escuchara, seguía viva, y justo cuando pensaba que todo ya había sido contado, una carta llegó por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo decía, gracias por no rendirse. Ahora, es mi turno. Ernesto la leyó con una sonrisa. Porque entendió que su historia apenas estaba comenzando en otros corazones, y ahora dime, con la mano en el corazón. ¿Alguna vez sentiste que te arrancaron algo que era tuyo, sin explicación? ¿Te han juzgado sin conocerte? ¿Te han dejado sola cuando más necesitabas apoyo? Si es así, entonces ya sabes cómo se sintió Ernesto. Y también sabes que, si él pudo levantarse de entre las ruinas, tú también puedes, porque no importa la edad, ni el lugar, ni lo que te hayan hecho. Siempre hay un momento, uno solo, en el que la vida te pregunta, ¿te vas a rendir o vas a volver a creer en ti? Y si escuchas bien, muy bien. La respuesta suele venir del corazón, como un susurro, sigue adelante, ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿has vivido algo así? ¿Has sentido alguna vez que te fallaron, pero que tú seguiste de pie? Déjame leerte en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada, y si esta historia te tocó el alma, si te recordó que aún hay esperanza, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque aquí, vamos a seguir compartiendo historias que sanan, que conmueven, y que, como la de don Ernesto, nos enseñan que nunca es tarde para empezar de nuevo.